Buenas tardes, estamos en la realización de nuestra evidencia 2 de la clase de neuropsicología impartida por la maestra Cristina García. Nuestro equipo es Armando, Bárbara, Ana Karen, Pedro, Sofía Vargas y yo, Mónica. Nos tocó explicar cómo se aplica la prueba Neuropsi breve en español. Bueno, es una prueba hecha por la doctora Peggy Ostrowski Solís, el doctor Alfredo Ardila y la doctora Mónica Rosselli. Es un instrumento breve, confiable y objetivo que nos permite evaluar un amplio espectro de funciones cognitivas en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y pacientes con diversos problemas médicos. Incluye protocolos y perfiles de calificación de acuerdo al rango de edad y al nivel de escolaridad. Bueno, el primer rango que se divide es la edad. Hay uno de 16 a 30 años, de 31 a 50 años, de 51 a 65 y de 66 a 85 años. Esto dependiendo de la escolaridad que tengan. Puede ser escolaridad nula, 1 a 4 años de estudio, 5 a 9 o más de 10 años de estudio. Es una prueba que se debe de aplicar de 25 a 30 minutos aproximadamente, nos debe tardar. Y las áreas que evalúa son orientación, atención, concentración, memoria, lenguaje, procesos visoconstructivos, funciones ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. Fue estandarizada en una muestra de 800 sujetos normales hispanohablantes entre los 18 y 85 años de edad, que son los rangos que cubre la prueba. Y bueno, el material que se usa es el manual de instrucciones, que es este, las láminas, los protocolos de acuerdo a si es escolaridad nula o escolaridad baja, media y alta, que son estos, y los perfiles de ejecución y donde se ponen los puntajes globales, que son estos, y ya depende de la edad y de la escolaridad que tenga. Bueno, la primera parte de la prueba es la orientación. El objetivo de esta prueba es establecer el nivel de conciencia y estado general de activación del sujeto. Comprende una serie de preguntas en las que se evaluará su orientación personal y estado temporal. Son seis preguntas. La forma de evaluar es 1 punto por cada respuesta correcta o 0 puntos por cada respuesta incorrecta. Las pruebas para personas con escolaridad baja, media, alta y nula es exactamente lo mismo, son las mismas preguntas, que son las siguientes. Las preguntas respecto al tiempo son: ¿en qué día estamos? ¿Y en qué mes estamos? ¿Y en qué año estamos? Las del espacio son: ¿en qué ciudad estamos? ¿Y en qué lugar estamos? Y la de persona es: ¿cuántos años tiene? En las personas que tienen nula escolaridad o escolaridad de 1 a 4 años, se les da un rango de error de más o menos 1 año al responder a esta pregunta. Ahora vamos a hablar acerca del apartado de atención y concentración. Bueno, antes de realizar funciones más complejas como el lenguaje o la memoria, tenemos que hacer una serie de actividades que evalúen la atención y concentración del individuo. Se puede definir a la atención como una habilidad para orientarse hacia y enfocarse sobre un estímulo específico. Y por otro lado, la concentración se define como una habilidad para sostener o mantener la atención. Bueno, en esta prueba la atención y concentración se va a dividir en 3. Primero vamos a evaluar las deficiencias en el nivel de conciencia o estado de activación. Después vamos a evaluar la habilidad para sostener la atención durante periodos prolongados. Y por último, la inatención espacial. En el apartado de atención y concentración, la persona que va a estar aplicando la prueba primero va a leer una serie de números. Y cuando termine, el paciente va a tener que repetir esos números al revés. Por ejemplo, se empieza
de una serie pequeña, en este caso 2 números. Si yo le digo al paciente 2, 4, el paciente va a tener que responder 4, 2, o sea, al revés. Conforme vaya avanzando y vaya teniendo respuestas correctas, se le va a ir subiendo el grado de dificultad. Si empezaron con 2 dígitos, van a avanzar hacia 3, después hacia 4 y así sucesivamente. Bueno, aquí el puntaje obtenido es equivalente al número máximo de dígitos que el sujeto logre repetir en esta prueba. El puntaje máximo que se puede sacar son 6 puntos. En el segundo apartado, que es detección visual, aquí se le colocará la figura de la lámina, la A, y después se le va a pedir al paciente que marque con una X las figuras que sean iguales a los contenidos de esa lámina. Se les mostrará la lámina por 3 segundos. Después se le va a pedir en un determinado tiempo pues que marque con X todas las figuras que se le correspondan. La calificación se realiza considerando el número de aciertos y errores cometidos. Y por último, se le va a pedir al sujeto que a 20 le reste 3 y así continúe hasta que el individuo se detenga. Debemos de detenerlo hasta que llegue a 5 y pues este apartado se va a calificar con 1 por cada acierto y pues 0 si se equivoca. El puntaje máximo que es posible pues es 5 puntos. Ok, el mío va a estar enfocado en memoria. La memoria, recordando, es un mecanismo o proceso que nos permite almacenar información transmitida por una señal. La memoria nos permite más que nada almacenarla y luego posteriormente usarla, pero esto puede variar, puede ser guardada por segundos, semanas o hasta años. Bueno, ya sabiendo esto, el diagnóstico que se hace o la prueba que se hace es de codificación, que va a estar enfocado en 2 pruebas: memoria verbal espontánea y proceso visoespacial. La memoria verbal espontánea es más que nada, se le proporcionará 3 ensayos sin considerar si la persona completó o no la lista de palabras durante el primer o segundo ensayo. Más que nada se le va a dar un grupo de palabras y de que, por ejemplo, gato, pera, mano, fresa, vaca, codo. Tú le vas a decir ese orden y él inmediatamente tiene que responder con el mismo orden. Pero también tenemos que anotar, depende cómo se lo aprendió. Si él te escribe primero pera, pues también le notes primero pera y cómo debió haber sido el orden. Ya una vez que, le identifiquemos cómo lo ordenó, si lo ordenó bien, pues le vamos un punto o 2. Ya depende cómo puso. Si el gato era primero, pues está bien. Pero si puso gato al final, está mal. Entonces el máximo de puntos que se puede conseguir son 6 puntos. El proceso visoespacial es copia de una figura semiocompleja. Se usa la lámina 1, que en este caso es esta, y él lo que tendrá que hacer, se le va a proporcionar una hoja de papel y un lápiz y se le va a decir dibújela. Lo que él va a hacer es dibujar esta figura y va a intentar, y lo que vamos a calificar es de que el tamaño, forma y ubicación. El tamaño es de que la reproducción de cada unidad no debe considerablemente mayor o menor proporción con la figura del modelo completa. Las líneas rectas, diagonales, verticales y horizontales no deben quedar cortas ni extenderse de sus puntos de conexión con una diferencia no mayor de 4 milímetros aproximadamente. La de formas es: la reproducción debe considerar los atributos sustantivos de cada unidad para hacerla discriminable y semejante al modelo.
considerando los siguientes factores: cierre, presencia, intersecciones, líneas rectas y curvas reconocibles. Figura como unidad reconocible. Ubicación. La unidad se encuentra colocada en el lugar indicado en el modelo presentado, aceptándose separaciones o desviaciones de su punto de unión o intersección no mayores de 4 milímetros aproximadamente. Se otorgará medio punto, 0.5, a aquellas unidades que no cumplan con los criterios de tamaño, forma y ubicación, pero que sean reconocibles con relación al modelo. Se le calificará 0 puntos a aquellas unidades que no cumplan con los criterios mencionados y que se juzguen como irreconocibles. Se calificará con un punto si la unidad es dibujada correctamente y se encuentra colocada en el punto indicado del modelo presentado. El puntaje máximo que se puede poner es 12 puntos. El aplicador deberá utilizar la reproducción del dibujo que se encuentra en el formato de respuesta, señalando con un número y la secuencia seguida por el sujeto durante la realización de la tarea, considerando para ello cada una de las unidades de la evaluación. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco acerca del apartado del lenguaje. Bueno, como todos sabemos, el lenguaje es una función básica, es una función importante para el proceso de comunicación. Lesiones focales pueden provocar algunas alteraciones, como lo son las afasias, que bueno, pues son las dificultades para emitir algún mensaje o para comprender. En esta prueba de Neuropsy se incluyen parámetros asociados con el procesamiento lingüístico, las cuales son la denominación, la repetición, la comprensión y la fluidez verbal. Bueno, en la denominación se presenta una serie de figuras al paciente y se le pide que las identifique, y este se califica conforme el paciente vaya pues identificando. O sea, si las identifica, se le pone un punto, pero si no se las identifica, pues no se le pone nada, y el mayor porcentaje, bueno, el mayor puntos más bien, son 8. Después seguimos con la repetición, que aquí se le pide al paciente que repita repita lo siguiente, o sea, lo que tú estás diciendo, que lo repita. Y bueno, esto es nada más se lo das en una ocasión, y bueno, es máximo 4 puntos. La comprensión, que se le da al paciente, bueno, se le muestra al paciente, mejor dicho, esta lámina, y se le pide que conteste algunas preguntas que tú le vas a hacer, relacionadas pues obviamente a la figura. Igual que como mencioné anteriormente, si acierta se le da un punto, y si no acierta pues no se le da nada. Y el máximo puntuaje pues son 6, porque van a ser 6 preguntas las que se le va a hacer. Y por último tenemos la fluidez verbal, que aquí se le menciona al paciente que mencione, no sé, por ejemplo, todos los nombres que se le vengan en la mente con la letra B. Y bueno, esto nada más se le da 1 minuto al paciente y se califica por el número total de palabras que haya dicho sin repetir. Y bueno, ya por último es importante recalcar que esta prueba no es un instrumento de diagnóstico para las afasias, sino más bien que estas 4 áreas que se desarrollan en la prueba pueden aportar datos muy importantes acerca del problema del paciente. Bueno, el siguiente paso a evaluar son las habilidades visoespaciales. Estas se miden a través de la copia de dibujos. Al paciente se le pide que copie una figura. En este caso, como ejemplo, usaríamos la lámina 1, que es esta. Las habilidades visoespaciales están relacionadas
con las funciones evocativas. En las funciones evocativas está la memoria visoespacial y la memoria verbal. En la memoria visoespacial, la figura que se le pidió al paciente que copiara, que es esta, después de 20 minutos se le va a pedir que la vuelva a hacer de memoria, tipo que vuelva a dibujar lo que dibujó anteriormente de memoria, y se calificará en base a los mismos criterios de la copia. Su puntaje máximo es 12 puntos. Y la memoria verbal los criterios a evaluar son la espontánea, por claves y el reconocimiento. En el primero se le pedirá al paciente que repita las palabras que se le dijeron anteriormente, que las vuelva a decir. En este caso serían, aquí está, memoria espontánea. Las palabras serían gato, mano, codo, pera, vaca, fresa, y el puntaje máximo sería 6, es un punto por cada palabra correcta. Después sería por claves. Al paciente se le va a pedir que organice las palabras que dijo de acuerdo a partes del cuerpo, frutas o animales, al igual que lo anterior, son 6 puntos. Y por último está el reconocimiento. Aquí lo que se hace es leerle otra lista de palabras y que identifique cuáles son, o sea, identifique por medio de sí o no si las palabras ya se las habían dicho. Por ejemplo, la nueva lista está boca, gato, cama, pera, codo, árbol, gallo, lápiz, zorro, mano, fresa y ceja. Las palabras que sí estaban en la lista anterior eran gato, pera, codo, mano, fresa y vaca. Esas son las palabras que tendrá que decir que sí, al igual que los anteriores, los puntajes máximos de 6. Y ya. Bueno, ahora pasamos al apartado de funciones ejecutivas. Según LESAC, en 1995 nos dice que las funciones ejecutivas incluyen las capacidades de planear, secuenciar y organizar información. Bueno, en la prueba NeuroPsy se dividen en conceptuales y funciones motoras. Las conceptuales son semejanzas, cálculo y secuenciación. En las personas con escolaridad nula se emiten las de cálculo y las de secuenciación, solamente se miden las semejanzas. Bueno, semejanzas, lo que se hace es de que se le proporciona al sujeto una instrucción como: a continuación te mencionaré una serie de palabras y quiero que me digas en qué se parecen. No tiene límite de tiempo y las respuestas pues son calificadas de acuerdo al nivel de abstracción. Pueden ser, 0 si la respuesta no tiene ninguna relación absolutamente, o bien que reporten diferencias más que semejanzas. 1 si se describen características comunes pero no sustantivas. Por ejemplo, tienen 4 patas, pueden ser de madera, esas pues nada más se les da un punto. 2 si se dan respuestas que describen características sustantivas, por ejemplo, son muebles o son animales, son carros, y el puntaje máximo posible son 6. Para calificar el cálculo, se le pide al sujeto que resuelva mentalmente las operaciones y problemas aritméticos que tenemos aquí en el protocolo. Puede ser de cuánto es 13 más 15, y así son diferentes problemas, y de acuerdo, pues obviamente se califica 0 si la respuesta es incorrecta y 1 si la respuesta es correcta. Como son 5 los que vienen aquí en la prueba, pues el puntaje máximo son 3, el puntaje máximo son 3. Secuenciación, se le muestra la lámina 13, que es esta, y se debe preguntar cuáles son las figuras que siguen en la secuencia. La respuesta pues obviamente es 0 si no lo hizo y 1 si lo hizo correctamente. Después pasamos a las funciones motoras, que para calificarlas se dividen en 3. Una es el cambio de posición de la mano, solamente una mano. 2 cambios alternos de las 2 manos. Y 3 reacciones opuestas. En cambio de posición de la mano
pues el examinador debe realizar movimientos con sus manos, con una sola mano, y colocarla sobre la mesa. Se hacen 3 movimientos con una sola mano, puede ser así, así y luego así, y el sujeto las tiene que repetir. Tiene que ser con la misma mano y no se debe mencionar en voz alta la secuencia, o sea, no es de que puño, filo, palma. Tiene que ser solamente el movimiento. Las respuestas se califican de la siguiente manera: 0 si no logra hacer la secuencia luego de 3 presentaciones, 1 si logra repetir la secuencia pero a la segunda o a la tercera oportunidad, y pues 2 si repite la secuencia a la primera. Luego están los movimientos alternos pero con las 2 manos, que es más o menos lo mismo pero pues con las dos manos. Puede ser, no sé, que así, luego así, o diferentes movimientos. Se califica 0 si no logra hacerlo, 1 si lo hizo pero con dificultades, es decir, presentó movimientos lentos o retrasados o batalló, y 2 si su ejecución fue pues igual a la del entrevistador, al examinador, a la primera. La puntuación máxima pues es 2 puntos. Y después tenemos el apartado reacciones supuestas, que es más o menos que el entrevistador, el examinador le dice al paciente: cuando yo haga esto, tú vas a cerrar el puño. Y cada vez que el examinador haga esto, él tiene que cerrar el puño, o al revés: cuando yo haga esto, tú tienes que mostrarme tu índice. Y pues 0 si no lo hizo, 1 si lo hizo con errores, o 2 si lo realizó correctamente. En el apartado de la lectura, escritura y cálculo hablamos de los diferentes tipos de desórdenes causados que causan efectos en la forma oral. La forma en que uno ve las cosas, como por ejemplo de leer y de escribir, puede afectar mucho como las personas en la forma de que hablan. Y esto está basado más en los hemisferios que son el derecho y el izquierdo. Y basados en esos tipos de problemas es como las personas actúan y reaccionan a los diferentes tipos de efectos que causan en sus vidas. Para la evaluación de la lectura, le pediremos a las personas que lean un texto en voz alta, y luego se les hará varias preguntas al final. Se calificará de 0 si es incorrecta y 1 si es correcta. Para la evaluación de la escritura, le pediremos a las personas que anoten lo que nosotros dictamos, y dependiendo de cómo si están correctas o incorrectas, se calificará si ellos imitan palabras o si agregan palabras a lo que se explicó. Los puntos obtenidos en las pruebas se basarán a una tabla en la hoja del perfil basado en las edades de las personas y su escolaridad que hayan tenido. Para obtener el puntaje total es necesario sumar las puntuaciones naturales de cada una de las 9 subescalas. Para las pruebas es necesario rectificar los puntajes naturales de acuerdo a los siguientes criterios. Fluidez semántica: del puntaje natural del 0 al 8 sería el valor calificado 1, del 9 al 18 sería el 2, 19 a 24 el 3, 25 a 50 el 4. Y de la fluidez fonológica, el puntaje natural sería del 0 al 6, y el valor calificado sería 1, de 7 a 13 sería 2, 14 a 18 sería 3, 19 a 50 sería el 4. La interpretación de los resultados de neuroanálisis está basado en la cuenta de la edad y el nivel de la escolaridad de los pacientes, y variado en eso puede ser cuando les afecta.